Bueno, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Ese es el taller de introducción a la ingeniería de datos y diseño de base de datos. Entonces, bueno, que dicho de paso, este taller tiene sesiones híbridas. Martes y jueves, 7 p.m. Son virtuales y presenciales los sábados. Tiene una duración más o menos de un mes. Son 15 sesiones alrededor. Y bueno, se ha platicado un poco con las personas de la asociación y se ha llegado como a un convenio. ¿Ah? Entonces el convenio originalmente son 20 horas por las cuestiones de las sesiones. Sin embargo, yo he calculado más o menos que son unas 15, entre 15 a 20 horas, dependiendo de qué tan filudos anden en la cuestión de programación, que va a tener duración de los ejercicios que vamos a estar haciendo y tal. Entonces se pretende dar más de 20 horas, o sea, más o menos unas 35 horas. Entonces, primero, a mí me gusta ir pintando o ir dibujando la esquematización de los temas que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, a mí siempre me gusta hacer una tabla de índices, precisamente para ir dibujando por medio de la mente, ¿sí? O sea, lo que vamos a ir viendo y ir dando como una noción. Esas tablas de índices a mí me parecen bastante esenciales precisamente por eso. Entonces vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a ir por las filas. Entonces la primera fila de acá, ¿verdad? Entonces primero vamos a hacer unos anuncios, charlemos un poco. Luego de eso vamos a tocar qué es una base de datos. O sea, estos son temas torales, ¿verdad? Son temas torales en cuestión de ingeniería de datos. Después es inevitable hablar de historia. Vamos a hablar un poco de la historia, o sea, basado en una línea del tiempo. Después de eso vamos a hablar de los sistemas gestores de base de datos, que ya sabemos que existen dos, los SQL, los relacionales y los no relacionales. Y por último tenemos unas cuestiones por acá que espero realmente que nos dé tiempo, porque sí, bueno, para las personas que han llevado base de datos 1 y base de datos 2, sabrán que la teoría de base de datos pues es bastante densa, ¿sí? Entonces tenemos una práctica acá que para los que ya vieron el video, para los que no, para los que ya tienen configurado su WSL con todas las herramientas que vamos a estar utilizando, pues le puedo hacer spoiler. Prácticamente la práctica de acá consiste básicamente en conectar nuestra cuenta de GitHub a la cuenta de GitHub que está alojada en el servidor, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de un protocolo que se llama SSH, que es el Secure Shell. Ahí vamos a estar hablando de las bondades y de la practicidad, que esto nos va a ahorrar tiempo, pues en lugar de estar escribiendo las credenciales y todo esto, SSH nos va a estar ayudando con esas cuestiones. Entonces vamos con los anuncios. Primer anuncio: ¿cómo pruebo el taller? Son preguntas básicas. Bueno, el taller es bien sencillo, ¿verdad? Yo le puedo decir acá. A mí, bueno, es que esto está más adelante realmente. Vamos a pasar primero con la asistencia, después vamos a regresar atrás. A mí me están pidiendo precisamente pedir la asistencia. Entonces a mí me dicen, bueno, como están estas cuestiones de las horas BOAE, ¿verdad? Que ellos ocupan como llevar referencias o llevar documentación de todo esto, de que sí, la gente asistió y todo esto. Entonces me piden asistencia. Yo le puedo ser bien sincero, a mí realmente esto de la asistencia, a mí no, por mí ya todos tienen las 35 horas, pues, macizo, cabal. Pero me lo exigen, entonces yo voy a estar, a lo menos de forma online, voy a estar pasando asistencia. O sea, eso solo es un print de pantalla, ¿sí? Entonces si ustedes no pueden o tienen dificultad, solo ingresen nada más. No importa, pueden ver las grabaciones después, solo ingresen nada más, ¿sí? Ya con las asistencias presenciales, que son los días sábados, yo voy a estar pasando una lista. Igual, no hay ningún problema, ¿verdad? Si ustedes van a la universidad y ustedes me dicen, no, fíjate que yo no puedo asistir el sábado, o fíjate que este sábado yo no puedo asistir, ok, ustedes me dicen, no, mira, yo voy todos los días a tal hora. Entonces, vamos a intentar de coincidir las horas para llevar la hoja y que ustedes la firmen, ¿sí? Para no afectarlos. Ahora, en lo que yo sí voy a ser exigente es en las actividades propuestas. Hay un proyecto que se va a realizar al finalizar. Vamos a desarrollar ese proyecto a medida que vayamos avanzando en el taller. Entonces, ese proyecto sí es indispensable que lo hagan. Ahora regresamos acá, como prueba el taller. Precisamente
simplemente haciendo las actividades que yo voy a ir subiendo, desarrollando el proyecto que está propuesto también, que ya lo vamos a ver muchísimo más adelante. Eso, beneficios al finalizar el taller. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes van a tener como estudiantes de la UNA? Número uno, conocimiento, belleza. Número dos, ustedes van a recibir un diploma por parte de la Facultad de Ingeniería. No solo Ingeniería y Sistemas, sino por parte de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Que ya de por sí la UNA tiene un peso, entonces que ustedes tengan este diploma, pues les va a pesar por ahí. Aparte del proyecto, si que ustedes hacen el proyecto o ya tienen algo más agregado para presentar cuando tengan entrevistas de trabajo. ¿Qué otro beneficio? Y el último beneficio son las horas BOAE. Cabal, ¿verdad? Macizo. 35 horas BOAE. Ahora yo les consulto, ¿sí? Y eso pueden poner un punto, o pueden escribir aquí en el mensaje, en el chat general de Meet, o levantar la mano. Yo les voy a preguntar: ¿han instalado todo el software necesario? O sea, el software necesario solo es WSL, MySQL, el entorno virtual de Python, las librerías de Python. Eso es todo. Entonces leo el chat o abran el micrófono o lo que sea. Sí, sí, solo faltaría las librerías de Python. Excelente, Alonso. Yo también ya lo instalé. Maravilloso. Bueno, voy a asumir que ese fue un excelente. Marisol dice: no, para la próxima clase ya lo tendré instalado. Ok, perfecto. Gesel, excelente. Jaciel, perdón, excelente. Recuerden que ahí están los videos, ustedes los pueden ir viendo despacito. Hoy también les voy a... Digamos, si ustedes ya tienen experiencia y dicen: ay, no, que un poco... Yo necesito optimizar mi tiempo. Y ver ese video de 48 minutos es demasiado extendido. Pues hay una documentación que solo les da los comandos ya para hacerlo. Eso también ya está publicado en el repositorio. Ya vamos a hablar sobre el repositorio. ¿Tienen preguntas, consultas, dudas, comentarios hasta el momento? Todo excelente. Ok, vamos a pasar pues. Entonces vamos a dar inicio. Lo voy a poner en presentación grande esta cosa. ¿Qué es una base de datos? Entonces, aquí está la definición. Base de datos, pues es un conjunto de datos almacenados y estructurados según sus capacidades o tipología para poder ser utilizados o consultados posteriormente. Alonso, tenés el micrófono abierto. Ay, perdón. Dale, muchísimas gracias. Voy a leerlo nuevamente. Es un conjunto de datos almacenados y estructurados según sus capacidades o tipología para poder ser utilizados o consultados posteriormente. Prácticamente una base de datos ustedes lo pueden ver como una biblioteca. Por ejemplo, aquí todo el mundo fue a la biblioteca. Fijo, 100% que sí. Cuando llevan, por ejemplo, los 2 años de matemáticas, ustedes iban a una biblioteca. Entonces ustedes pueden pensar cómo están organizados los libros. Los libros están organizados prácticamente desde un punto de vista lexicográfico, que es precisamente por orden alfabético. Además de que están ordenados por orden alfabético, cada uno de los libros tiene un índice, ¿sí? Entonces podemos imaginarnos una base de datos específicamente prácticamente como una biblioteca, ¿sí? Que tiene organizados los libros, los tiene organizados por índices, cada uno de los libros está enumerado prácticamente en función de su índice, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas características de las bases de datos? Bueno, algunas características son organizar gran cantidad de datos para extraer información de relevancia, obtener información de hábitos, por ejemplo, eso puede ser como Amazon.com, que se sirve de las bases de datos de sus clientes para hacerles sugerencias sobre nuevas compras. Para los que ya hayan comprado productos, por ejemplo, en Amazon, de repente ustedes compran un mouse de X o Y marca, y de repente ahí les aparece un mouse con las mismas características de otra marca y a un precio posiblemente más reducido, ¿sí?
También facilitar las búsquedas y consultas de información. Una base de datos de una biblioteca permite buscar un libro o revisar de forma más rápida que haciendo uso de un fichero o buscándolo manualmente, ¿sí? Precisamente el ejemplo que estábamos hablando de esta hermosa biblioteca que vemos acá. Con la llegada de la era digital y del Big Data, el concepto de base de datos pues ha tenido que evolucionar, ¿sí? E informatizarse, pudiendo dar soluciones a los problemas que surgían dada la cantidad ingente, o sea, la cantidad ingente de información que se maneja en la actualidad. Big Data prácticamente trata de eso, ¿sí? Ese concepto viene desde ya bastante lejos y es toda es toda una conceptualización, ¿sí? Entonces yo he traído acá de forma resumida esto, que es bien interesante. Tiene unos datos bien interesantes que se llama ¿qué es lo que sucede en Internet en un minuto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Google? 6.1 millones de búsquedas en un minuto. Twitter, 598.000 tweets enviados. LinkedIn, 5.700 solicitudes de empleos enviadas. Que dicho de paso, yo hace poco apliqué a uno, a ver cómo me va. TikTok, 167 millones de videos vistos en un minuto. Imagínense ustedes, toda esa cantidad, toda esa ingesta cantidad de datos generados en cuestión de un minuto. Eso para el 2021, ¿verdad? Netflix, 452.000 horas de reproducidas, ¿sí? Claro, esto tuvo auge. Eso recordemos que el 2021 va vinculado al COVID. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a ver la data de un minuto, de qué es lo que sucede en Internet, durante un minuto de este año con respecto al 2018, muy probablemente Netflix tenga menos horas, ¿sí? El promedio de horas vistas de reproducción en un minuto probablemente sea mucho más bajo, ¿sí? Ahora muy bien, esto ya son otras estadísticas diferentes sustraídas de otra página también. Esta es la cantidad de contenido consumido por un minuto en el 2022. 452.000. Sí, están las mismas prácticamente. 452.000 contenido consumido, ¿sí? Y aquí hay diferentes estadísticas también. 5 billones de videos vistos en YouTube. 66.000 fotos y videos compartidos en Instagram. A 510.000 comentarios publicados en Facebook, 167 millones de TikToks vistos en TikTok, perdón. Entonces, bueno, podríamos pensar que la gente tiene mucho ocio, ¿sí? Ocio mal invertido. Algunas otras cuestiones es que el 20%, más o menos esas son estadísticas, ¿verdad? Que nos dicen que el 20% de los millennials abren 50 veces, abren 50 veces una aplicación, ¿sí? Durante un minuto. O sea, por día. Imagínense. Esas son estadísticas más o menos en promedio, ¿sí? Yo creo que va un poquito más. Ventas hechas en Amazon, $4,000 en un segundo. $4,000, o sea, de productos vendidos. Hay ventas de $4,000 en un segundo, pues, en Amazon. Casi por nada ese Jeff Bezos es uno de los multimillonarios. O sea, está en el top 5. Creo que está en el top 1. Creo que es número 1 ese man. Entonces, ahora pasamos a los ejemplos de base de datos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos, ¿sí? El registro de estudiantes de un colegio o universidad, el registro de pacientes de un consultorio médico o hospital. O sea, pueden empezar a visualizar cómo se almacena toda esa data. Por ejemplo, cuando ustedes van a un centro médico o a un hospital, cuando ustedes les empiezan a pedir formularios, el nombre, el tipo de sangre, todo esto, absolutamente todos esos datos se van coleccionando, ¿sí? Y todos esos datos se almacenan en una base de datos, ¿sí? Para posteriormente, o sea, llegan y solo les piden quizás solo el número de DNI. Entonces ya saben prácticamente, tienen como un historial médico suyo. Otro más, la base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o librería. Ya vimos el ejemplo de la librería. Los estados de cuentas bancarios de los clientes de una institución financiera. Esto es pero fundamental. Las bases de datos relacionales en los sistemas y las instituciones financieras es totalmente fundamental, ¿sí? Generalmente, bueno, las grandes instituciones financieras, por ejemplo, como BAC, utilizan bases de datos de IBM, utilizan AS400. Ahora, bueno, rápidamente vamos a pasar a la parte de la historia, ¿sí? Vamos a ver una línea del tiempo.
Yo voy a abrir la imagen. Bueno, esta, vamos a ver si puedo acercar. Ah, bueno, sí se lo puedo acercar. Entonces vamos a partir desde este lado de acá, de esta columna de acá, vamos a ir bajando y luego vamos a ir escalando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este señor, ¿qué fue lo que hizo? Herman y ese apellido. Pues había ese señor creó algo que se llama el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas. ¿Qué es lo que permitió eso? Bueno, allá en los años de 1884 para atrás, pues imagínense ustedes que los censos en Estados Unidos se hacían de forma manual. Es decir, ellos iban casa por casa, recolectaban la información de cada una de las personas y era un censo que tardaba 7 años. Y entonces este señor llamado Herman creó ese tabulador electromagnético y redujo los tiempos de pasar de 7 años de estar analizando toda esa data a 2.5 años, ¿sí? Una cosa maravillosa. Entonces desde ahí empezó como la automatización de la data. Ya para los 1950, la década de los 50 y los 60, pues ¿qué es lo que sucedió? Pues se crearon las cintas magnéticas, ¿sí? Que ya comenzó a existir un concepto de réplicas o respaldos. Increíble, ¿sí? O sea, búsquedas de manera secuencial prácticamente. ¿Qué es lo que pasó en los 60 y en los 70? Bases de datos en red o jerárquicas, prácticamente esas fueron una de las primeras bases de datos que se fueron creadas. Estas bases de datos en red y jerárquicas prácticamente fueron saliendo de IBM, ¿sí? Base de datos en red, aquí está el nombre. Base de datos jerárquicas, aquí está el nombre. ¿Y qué es lo que permitían? Bueno, estas bases de datos permitían guardar estructuras de datos en listas y árboles, ¿sí? Aquí hubo una alianza entre IBM y American Airlines y crearon un sistema llamado Sabre, ¿sí? Que era como una... Fueron sacando como lo mejor de esos dos sistemas, ¿sí? Empezaron como una búsqueda de... No de sistematizar, sino de crear como un estándar, ¿sí? Ya de 1970 a 1980 apareció este señor de acá, Edgar Frank Codd. ¿Qué es lo que hizo ese señor? Ese señor creó algo que fundamental, que ese man creó algo que es el modelo relacional. Entonces él creó las bases matemáticas prácticamente para lo que es ahora los sistemas gestores de base de datos relacionales, ¿sí? Entonces aquí entra la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Para los 70 y 80, Larry Ellison pues crea el Relational Software System. El primero fue el de Oracle. Para el 80, sistemas relacionales y SQL que permitían recuperar información de una base de datos y a su vez hacer cambios sobre esa misma información de forma sencilla. Del 89 empezaron a aparecer tecnologías ODBC para ASP, JSP, JDBC y EJB, ¿sí? Eso permitía, prácticamente eso lo que permitía era, tenía un sistema gestor de base de datos y tenía un lenguaje de programación. Entonces estos conectores, por así decirlo, permitían una conexión entre lenguajes de programación de alto nivel y base de datos. Ya para los 90 y los 2000, pues empezaron... ya existía el estándar, ¿sí? El estándar que se llama ANSI. Entonces salió un estándar que, si no me equivoco, es el 92, el ANSI 92, que es de SQL, que ya permitía hacer expresiones regulares dentro de las consultas, dentro de las cláusulas. Por ejemplo, dentro de una cláusula where ya se podía ejecutar expresiones regulares, y existían las consultas recursivas, y ya empezaban a salir los triggers, y por último características, por ejemplo, como pueden ser los procedimientos almacenados. Aquí habla específicamente de que empiezan a surgir los sistemas gestores de base de datos relacional y empieza a existir la era del 3G. En los 2000 se posicionan los líderes de mercado, Microsoft posicionado, IBM y Oracle. En el 2007 empieza a salir el auge de las bases de datos no relacionales. Recuerdan que en las slides anteriores empezábamos a hablar del tema de Big Data. Bueno, entonces de por aquí viene más o menos el auge del Big Data, ¿sí? Por la necesidad de tener aquellas colecciones inmensas de datos y empezar a pensar, bueno, las empresas empiezan a pensar, bueno, ¿yo qué hago con todos estos datos que tengo acá? ¿Sí?
Entonces a partir de eso empiezan a salir estos conceptos de bases de datos no relacionales. Y del 2007 en adelante, pues surgen las bases de datos XML, que las bases de datos XML son similares o tienen una estructura similar a las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos de XML surgen por la necesidad de que las instituciones financieras, pues como tenían sistemas tan viejos, pues no hallaban la forma de cómo estructurarlos, ¿sí? Entonces, los sistemas, las bases de datos XML lo podríamos ver como una actualización de las bases de datos jerárquicas, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo que a medida que han ido evolucionando los sistemas gestores de bases de datos relacionales, pues esos sistemas gestores de bases de datos relacionales tienen como unos lenguajes, ¿sí? Estas son formas de cómo traducimos nosotros una pregunta, por ejemplo, la edad media de los jóvenes universitarios que cursan el primer año o el tercer año de ingeniería en sistemas, o una cosa así. Entonces nosotros cómo podemos traducir de un lenguaje natural, de un lenguaje humano a un lenguaje que una base de datos nos pueda entender, ¿sí? Entonces existen diferentes lenguajes, por ejemplo el lenguaje de manipulación de datos, el de definición de datos, el de control y el de transacciones, que nosotros ya hemos utilizado dos. Hemos utilizado el de definición y este de acá, el de control. Cuando estuvimos instalando la base de datos MySQL, había que modificar, precisamente había que modificar algunas cosas de nuestro usuario, que era el root, ¿sí? Eso. Más adelante, claro, más adelante en el taller vamos a ir profundizando esos lenguajes, pero nos vamos a quedar simplemente en esos dos de acá, en el lenguaje de manipulación de datos, que el de manipulación de datos ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando ustedes hagan preguntas a una base de datos, van a utilizar el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Por medio de este comando select, ¿sí? El de definición de datos significa cuando nosotros queremos crear algo. Cuando nosotros tenemos un modelo entidad-relación o un modelo relacional, partimos de ese modelo. Por ejemplo, cuando estábamos el sábado en el taller, hablábamos de que un albañil necesita un esquema, ¿sí? Para construir una casa, necesita un modelo, algo para poder empezar. De igual forma, por ejemplo, un ingeniero mecánico, ¿sí? Para construir una pieza necesita dibujarla, trazarla, pasarla a un modelado 3D y luego llevarla a unas máquinas gigantes que se llaman una fresadora, ¿sí? Entonces igual un ingeniero en sistemas o alguien que trabaja en ingeniería de datos o que trabaja en data science necesita tener un modelo para poder crear una base de datos. Ahora pasamos rápidamente a lo que son los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar propiamente de los de SQL y de no SQL. Entonces, es una aplicación, los sistemas gestores de base de datos es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener una base de datos, permitiendo un acceso prácticamente controlado al dato. Prácticamente, pues ningún componente que quisiera acceder al dato, un ordenador, una aplicación web, podría hacerlo sin usar un sistema de gestión. Por ejemplo, pues pueden pensar en hablando propiamente de una aplicación o de un sistema, pues pueden pensar en cualquier sistema, ¿sí? Pueden pensar en Facebook, pueden pensar en algo no sencillo realmente, porque es algo complejo. Por ejemplo, si se ya han ido a tramitar el RTN o cosas más de adulto, por ejemplo, cuestiones para empezar a pagar sus impuestos, o formularios sencillos que puedan llenar, por ejemplo, cuando van a contratar algún servicio con algún proveedor de internet o cosas así. Prácticamente todas esas páginas, o cuando ustedes pagan algún servicio en línea, todos esos servicios tienen un tratamiento de los datos. Entonces significa que de alguna u otra forma se conectan a un sistema de gestión, ¿sí? Dentro de los sistemas gestores de base de datos existen dos esquemas diferentes. Uno es los bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, que ahorita precisamente vamos a ahondar en ellos. Primero, los sistemas gestores de bases de datos relacionales. Eso es lo que significan todo este conjunto de letras acá que ustedes ven, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos relacional? Prácticamente es un modelo, ¿sí? Que este modelo es el más utilizado a día de hoy para las administraciones de base de datos. Es interesante porque uno creería, ¿verdad?
cuando uno está llevando como ingeniería de software, o cuando está llevando programación orientada a objetos, o industrial software, generalmente los requisitos que se le piden a uno, bueno, lo más general es como hacer un e-commerce o una cosa así, ¿sí? Generalmente los estudiantes son los que eligen el esquema, las librerías o las metodologías, no las metodologías, sino la infraestructura que se va a escoger para poder construir el aplicativo, ¿sí? Entonces generalmente los estudiantes utilizan la base de datos no relacionales por ser un poquito más amigables. Entonces se basa principalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, teniendo una tabla diferente para cada relación existente compuesta por sus registros y atributos. Existe una gran cantidad de bases de datos relacionales. Nosotros precisamente solo vamos a hablar de estas 6. Vamos a hablar de MySQL, vamos a hablar de MariaDB, vamos a hablar de Postgres SQL, vamos a hablar de SQLite y vamos a hablar de estas dos que son como los monstruos, ¿sí? Microsoft SQL Server y Oracle, que en su caso utiliza un lenguaje que se llama PL SQL. Microsoft internamente utiliza algo que se llama Transact SQL, ¿sí? Recordemos que SQL es un estándar, entonces no importa el comando o el verbo que nosotros vayamos a utilizar. Si está dentro de ANSI SQL, pues se puede utilizar en cualquiera de esas 6 bases de datos relacionales, ¿sí? Primero, vamos a hablar de MySQL. Esa es la estructura que estamos manejando ahorita. Entonces, si se fijan muy bien, aquí aparece el logo, aquí aparece el nombre de la base de datos que vamos a estar mencionando. Aquí habla un poco de la descripción. Acá habla de las ventajas que tiene ese sistema gestor de base de datos, y aquí habla de las desventajas. Quiero que presten atención porque hay un caso de estudio más adelante. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes me la van a responder, me la van a responder por medio de este chat. Entonces ustedes van a colocar su nombre y van a colocar la respuesta, ¿sí? Entonces ojo a eso. Entonces, hablando de MySQL, primero es de código abierto y es el más popular del mundo. Generalmente, bueno, le puedo hacer spoiler. Hay una empresa que se llama Movitext, que ellos son un intermediario entre recepción y envío de mensajes, de mensajería por medio de SMS. Ellos utilizan dentro de su backend, utilizan MySQL. Hay otra empresa que se llama Digitas también, que ellos son como una especie de outsourcing que trabajan para Claro. También trabajan con MySQL. Entonces internamente Claro trabaja con MySQL. Entonces, ¿se acuerdan en las slides anteriores que decía que los sistemas gestores de base de datos relacionales son los más utilizados en el mundo? Por ejemplo, las instituciones financieras en su mayoría también utilizan sistemas gestores de base de datos relacionales. Claro, cuando tienen un corpus de datos tan gigante, utilizan diferentes metodologías y utilizan diferentes infraestructuras que les permiten tener que utilizan bondades diferentes de diferentes sistemas gestores, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que a veces utilizan una combinación. No solo utilizan una sola base de datos, sino que utilizan múltiples bases de datos. Y no me refiero solo a las bases de datos relacionales, sino que utilizan diferentes metodologías o arquitecturas. Por ejemplo, Netflix, ustedes pueden buscar en internet como cuál es la arquitectura que utiliza Netflix basados como en ingeniería de datos, y van a ver que ellos utilizan un montón de cosas. Utilizan PySpark, utilizan Kafka, utilizan Redis, utilizan, no me acuerdo qué base de datos utilizan como base de datos relacional, pero utilizan una cosa impresionante. Aplicaciones gráficas, que la aplicación gráfica aquí es MySQL Workbench, y hay otras también acá. Nosotros vamos a utilizar MySQL Workbench solo porque es hecha específicamente por la gente de MySQL, es desarrollada por los desarrolladores de MySQL, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar MySQL? Bueno, es de uso libre y gratuito, licencia GPL, tiene un gran rendimiento y utiliza operaciones SSL y encriptaciones. Por ejemplo, cuando ustedes se conectan, tienen su instancia del servidor de MySQL en WSL, ¿sí? O sea, alojado dentro de una máquina virtual. Y tienen su instancia de la aplicación gráfica, en este caso MySQL Workbench, instaladas dentro de su sistema operativo, que en este caso es Windows 11, ¿sí? Máquina virtual y sistema operativo residente. Entonces,
cuando MySQL, el servidor de MySQL se intenta conectar a su instancia de la aplicación gráfica que es MySQL Workbench, utiliza estas operaciones de acá de encriptación, ¿sí? Es como utilizar SSH. Imagínense ustedes que yo me quiera comunicar, por ejemplo, con Oscar, pero yo lo tengo aquí enfrente, ¿sí? Y digamos que estamos en un aula todo. Entonces este modelo de SSH es como que yo utilizara un tubo más o menos y pudiéramos tener como una comunicación, pero específicamente al oído y que específicamente todos los del salón no nos pudieran escuchar. Entonces utiliza como es una vía encriptada, ¿sí? Entonces solo él y yo podemos entender qué es lo que estamos comunicando. Ahora muy bien, ¿cuáles son las desventajas de utilizar MySQL? Deficiencia del software que no está documentada, deficiencia de aplicaciones que quieren de una constante modificación de escritura en base de datos. Bueno, ese de acá, deficiencia de que el software no está documentada. MySQL tiene bastantes documentaciones, entonces probablemente se refiere como a códigos de errores bien específicos, porque de hecho yo he tomado MySQL para este curso específicamente por la documentación. Y claro, precisamente porque hay tantos desarrolladores que han utilizado MySQL que prácticamente hay muchas preguntas o muchos errores que saltan, que uno va a Stack Overflow, uno lo postea o uno lo busca y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente? Vamos a hablar de MariaDB. MariaDB prácticamente es como la hija o más bien la hermana de MySQL. Creo que es más bien la hermana pequeña de MySQL, porque MySQL fue comprada por Oracle hace algunos años. Entonces estos manes que crearon MySQL dijeron, no, yo realmente quiero seguir con este proyecto de MySQL. Entonces lo que crearon fue, agarraron el core de MySQL y ¡pam!, lo extendieron y crearon MariaDB. Una de las ventajas es que este nuevo motor del almacenamiento es muchísimo más eficiente que los propios de MySQL, ¿sí? El man sabía propiamente qué era lo que estaba haciendo, tenía una visión y tenía metas con respecto a su proyecto. Internamente este motor pues tiene estadísticas para los índices y tablas, ¿sí? Maravilloso. Otro de los conceptos de MariaDB es que es una derivación de MySQL, extensiones y mejoras, lo que ya estábamos hablando. ¿Cuáles son? Una de las desventajas de MariaDB es la migración con respecto a MySQL. Es arriesgado. Eso lo he leído bastante en diferentes blogs y es por ejemplo los casos que le estaba poniendo de las empresas diferentes. Imagínense que ellos digan, pero es que aquí en las ventajas de MariaDB dice que los motores de almacenamiento son mucho más eficientes y posiblemente ellos tienen unas cargas pero bastante altas pues de datos y quieren migrar. Entonces esto todavía es como un riesgo porque probablemente no se han hecho como muchos tests, ¿sí? Muchos tests, o no hay suficiente documentación para ello, o no hay suficientes como librerías o conectores o cuestiones así. ¿Cuál es la siguiente base de datos que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo SQLite. Primeramente, SQLite es una librería escrita en C, ¿sí? Segundo, es para aplicaciones portables, muy utilizadas en el desarrollo de aplicaciones móviles. Por ejemplo, no recuerdo cuál es el cargo que tiene ese chavo que se llama Giancarlos. Creo que es el secretario. Si no me equivoco, es el secretario de la asociación. Él está dando un curso de aplicaciones móviles. Entonces muy probablemente él está utilizando como base de datos SQLite, ¿sí? Por ejemplo, en Python ya viene integrado. Hay una librería en Python que de hecho es una librería built-in que ya utiliza SQLite. Las ventajas: no utiliza una comunicación cliente-servidor. Es una aplicación muy ligera. Por ejemplo, hay sistemas operativos de televisores que lo utilizan. Probablemente WebOS, que es el sistema operativo que utiliza los televisores de LG, cámaras y celulares. Código de dominio público y gratuito, es estable y es multiplataforma y no requiere instalación. Desde que ya estamos hablando de aplicaciones móviles, multiplataforma. Las desventajas es que no es escalable. Otra desventaja es que es monousuario. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que no es escalable, es que cuando tiene una gran cantidad de datos, eso se va a detener. Tiene problemas de seguridad, claro, porque no tiene... Por acá lo estaba hablando. Porque no utiliza una comunicación cliente-servidor. Es decir, que su sistema gestor de base de datos relacional no es tan potente. Entonces hay cuestiones que se las ha saltado precisamente para ser ligero.
y tiene limitaciones de almacenamiento, por lo que ya hablamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de Postgres SQL, gestión de base de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. La ventaja es que es escalable, claro, al aumentar la CPU y la cantidad de RAM, cumple con los principios de A, C y D. Este es un acrónimo que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Cumple con los estándares de la normativa ISO, aparte de que dentro de SQL se cumple con las normativas ISO, ANSI ISO, internamente dentro de ese sistema gestor de base de datos relacional también cumple con ciertos estándares. Tiene soporte para triggers y procedimientos en el servidor, soporte de un subconjunto de SQL 92, que era, ¿se acuerdan del slide de la historia, de la línea de historia? Que hablaba de que dentro de los años de los 90 a los 2000 ya las sentencias de SQL aceptaban expresiones regulares, aceptaban triggers y aceptaban también procedimientos almacenados. Entonces a eso también se refiere. También tiene una herramienta para la administración de las bases de datos que se llama pgadmin. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar SQL? Consume bastantes recursos, relativamente lento en inserciones y actualizaciones en base de datos pequeñas, que está diseñado para ambientes de alto volumen, ¿sí? Y lo último es que no cuenta con soporte en línea. Tiene un soporte en línea, pero es de paga, ¿sí? Y ahora pasamos a los grandes de esta lista. Primero comenzamos con Microsoft SQL Server, un sistema de gestión de datos propiedad de Microsoft y es basado en Transact SQL. La ventaja de utilizar Microsoft SQL Server, primero es que soporte oficial por parte de Microsoft 100%, ¿sí? Ustedes se les cae ese servidor o tienen algún problema a cualquier hora del día, ustedes llaman al soporte de Microsoft y les responden, ¿sí? Potente entorno gráfico de administración. Si alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar Visual Studio, no Visual Studio Code, sino Visual Studio, ese es un entorno, pero es una bestia de entorno. Al igual que Microsoft SQL Server, ¿sí? Prácticamente trabajar con la consola de Microsoft SQL Server no tiene como mucho sentido, ¿sí? Porque el entorno visual que ellos utilizan es súper potente. Y obviamente es escalable, es estable y seguro. De hecho, internamente en las últimas versiones de Microsoft SQL Server, Microsoft ha estado apostando bastante por la inteligencia artificial. Entonces, dentro de su motor integra algunas cuestiones de inteligencia artificial basados en texto para que la búsqueda sea muchísimo más eficiente. Soporta también procedimientos almacenados y transacciones. Eso de los procedimientos almacenados y las transacciones, todos los sistemas gestores de base de datos relacionales lo soportan. Creo que excepto, no estoy tan seguro, excepto SQLite. Desventajas, tiene un costo de licencia que es bastante elevado, claro. Claro, requiere de una gran cantidad de memoria RAM. Y por último, pasamos a Oracle. ¿Qué sucede con Oracle? Bueno, tiene un sistema gestor de base de datos utilizado en el área empresarial, ¿sí? Considerado siempre como el sistema más robusto y estable. Recordemos que prácticamente este señor de Edward Kopf, que fue el creador del modelo relacional, que sentó las bases matemáticas para poder crear esos sistemas gestores, Oracle agarró esa teoría y la empezó a aplicar. Y después ellos fueron los primeros que crearon un sistema gestor, ¿sí? Entonces ellos vienen desde hace muchísimos años, tienen bastante experiencia en este sector. ¿Cuál es la ventaja de utilizar PL/SQL? Soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y seguridad. Es multiplataforma, permite el uso de operaciones para la mejora de la eficiencia de replicación, incluso de ciertas versiones, o sea, incluso algunas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas, ¿sí? El lenguaje de diseño de base de datos muy completo, que es el de PL/SQL, que permite implementar, diseños activos con triggers y procedimientos almacenados, con una integridad referencial declarativa muy potente. Esto de procedimientos almacenados con una integridad referencial declarativa muy potente, pues se refiere de que hay algunas cosas que no las tienen otros sistemas gestores de base de datos relacionales. Por ejemplo, MySQL se queda muy corto a la parte de Oracle y todos los demás que hemos hablado atrás. Se refiere de que
tiene opciones o tiene operaciones que son bastante potentes y que son bastante similares a lenguajes de programación de alto nivel. ¿Sí? Tiene algunas cosas que se parecen como a los ciclos for. Las desventajas, nuevamente, es el coste de su licencia. Y ahora muy bien. Aquí viene la participación de todos ustedes, entonces quiero esos micrófonos activos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a practicar. Entonces vamos a enunciar dos casos de estudio. Yo les voy a dar unos 5 minutos, mucho tiempo, unos 3 minutos para que ustedes me escriban en el chat sus respuestas, ¿sí? Entonces vamos con el caso número 1. Caso de estudio número 1. Entonces dice, si quieren le pueden tomar captura. Elección de un sistema de gestión de base de datos para una startup de desarrollo de aplicaciones móviles. Una startup de desarrollo de aplicaciones móviles está buscando un sistema de gestión de base de datos adecuado para respaldar su crecimiento y asegurar un rendimiento óptimo en su aplicación. Entonces, imaginemos dos cosas. Primero, imaginemos que valoran la portabilidad, número 1, el bajo consumo de recursos y la facilidad de uso inicial. ¿Cuál elegirías? Pregunta número 2. ¿Y si la empresa, o sea, esta es otra pregunta, ¿verdad? ¿Y si la empresa decide priorizar el rendimiento, la escalabilidad y la compatibilidad para futuras expansiones? ¿Cuál elegirías? Entonces van a tener unos 5 minutos ustedes para responder, ¿sí? Hola, ¿cómo van? Ok, Oscar Vallecillo dice que esa es para la primera pregunta o para la segunda. La de MySQL creo que sería para la primera y la de Oracle para la segunda. Ah, ok. ¿Qué opinan el resto? Bueno, ahí les queda la primera pregunta. Ahí les queda la primera tarea. Ahora vamos a la siguiente, el segundo caso de estudio. Muy bien. Ahora la elección de un sistema de gestión de bases de datos para una empresa financiera de gran escala. ¿Sí? Entonces, una empresa financiera de gran escala está buscando un sistema de gestión de bases de datos confiable, robusto, para respaldar sus operaciones críticas. Imaginemos. ¿Qué es lo que vamos a imaginar? Bueno, imaginemos que esta institución financiera prioriza la estabilidad, la escalabilidad y la seguridad, junto con un lenguaje de diseño de base de datos completo. ¿Cuál elegirías? Pregunta número 2. ¿Y si la empresa valora
un soporte oficial, un entorno gráfico de administración potente y la compatibilidad con otros sistemas operativos, ¿cuál elegirías? Entonces su tarea es la siguiente: van a tomarle captura a ese segundo caso de estudio y ustedes lo van a subir al grupo de WhatsApp, ¿sí? Solo ponen como caso de estudio 2, pregunta 1, pa, pregunta 2, pa, ¿por qué? Y ya. Cheque, ¿va? Permítame un momento. Bueno, ya estoy de regreso. Solo estaba sacando a mi perrita. Vamos a ir un poco rápido ahora. Vamos a pasar a las bases de datos no relacionales. Prácticamente eso es lo que nos significa. No SQL, no relacional. Sencillito. ¿A qué se refieren las bases de datos no relacionales? Bueno, en las bases de datos no relacionales los datos no tienen por qué estar relacionados entre sí, por lo que ya no es necesario almacenarlos en estructuras fijas como las tablas de modelo de datos del modelo relacional. ¿Cuáles son vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas del modelo de datos no relacional. No tienen por qué utilizar SQL. Ya vamos a ver también que esta también es una desventaja. Los datos no tienen por qué almacenarse en tablas. Era precisamente de lo que estábamos hablando. Las estructuras generalmente son distribuidas, distribuyendo la información en más de una máquina. Por lo tanto, los sistemas que la soportan tienen una mayor escalabilidad horizontal. Ya vamos a hablar de este modelo de escalabilidad, que habla de que la escalabilidad puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿sí? Eso significa que a mayor número de nodos, pues mayor rendimiento y una mayor tolerancia ante los fallos en los distintos nodos de máquinas. Entonces, este es el modelo horizontal y el modelo vertical. Fíjense que los modelos de base de datos relacionales utilizan un modelo más vertical más que horizontal, ¿sí? Entonces, el problema de los modelos verticales es que imagínense ustedes, por ejemplo, PostgreSDB. PostgreSDB, por ejemplo, yo tengo un servidor con una configuración, ¿sí? Entonces yo no puedo comprar otro servidor para que de una manera distribuida funcione PostgreSDB, ¿sí? Sino que, por ejemplo, si yo tengo 32 GB de RAM, entonces lo único que yo puedo hacer con el modelo de escala vertical es aumentar la memoria RAM, ¿sí? Aumentar la memoria RAM hasta donde la placa base lo acepte. Si acepta 124 GB de RAM, hasta ahí. Entonces, a eso es lo que se refiere el modelo vertical, ¿sí? O sea, mejorar las características del hardware que yo tengo. Sin embargo, el modelo horizontal pues se refiere como a la cantidad de nodos que yo voy a estar agregando a mi granja de servidores, ¿sí? Yo tengo una máquina, por ejemplo, con un CPU y 32 GB de RAM, yo puedo prácticamente comprarme otra idéntica y macizo, ¿sí? Y funcionan de forma paralela. Entonces las bases de datos no relacionales funcionan con este modelo, con un modelo horizontal, algunas, no todas, y la mayoría de los sistemas gestores de bases de datos relacional funcionan con este otro modelo, que es el modelo de escala vertical, ¿sí? Las desventajas. Bueno, las desventajas es que no existe estandarización, ¿sí? Lo que les mencioné con respecto a que no utilizan, que está acá, no tienen por qué utilizar SQL. Esa es una ventaja y una desventaja a la vez, porque eso quiere decir que prácticamente cada persona que ha creado un modelo de base de datos no relacional ha creado su propio lenguaje de consultas. Por ejemplo, Cassandra utiliza su propio lenguaje de consultas. MongoDB utiliza su propio lenguaje de consultas. Redis utiliza su propio lenguaje de consultas y así. Los programas de interfaces de gestión no son intuitivos, son diferentes cada uno. Si ustedes se van a Cassandra, utiliza uno, a Redis otro y así. Normalmente, aunque son compatibles con SQL, algunos y no todos, muchos tienen su propio lenguaje de consulta, lo que dificulta los procesos de migración y la integración entre diferentes aplicaciones. No garantiza completamente las características A, C y D, que recordemos que A, C y D se refiere a atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ahora, para ir aterrizando, vamos a hablar propiamente de las bases de datos no relacionales. Esto solo es teoría nada más, porque recuerden que nuestro taller se refiere específicamente
a bases de datos relacionales, que solo vamos a estar viendo nada más MySQL. Pero recuerden que nosotros vamos a ver algo general, que es el estándar SQL. Entonces significa que ustedes, si pueden crear una base de datos relacional en MySQL, la pueden crear prácticamente en cualquier sistema gestor de base de datos relacional. Entonces eso es teoría nada más, para que ustedes la tengan ahí presente a la hora de crear alguna aplicación, o a la hora de que cuando hagan un proceso de entrevista y les pongan algún caso de estudio, ustedes digan, ok, yo vi las características de todas estas bases de datos y en ese caso de estudio me piden evaluar esto y esto y eso, ¿sí? Entonces vamos a empezar con MongoDB. MongoDB primero es un sistema de gestión de base de datos no SQL orientado a ficheros. Eso quiere decir que almacena la información en estructuras llamadas BSOM, que prácticamente se refiere Binary JSON, con un esquema dinámico. Las ventajas es que es gratuito y open source, tiene una gran documentación y soporte, almacena los datos en ficheros, consultas ad hoc, escala muy de manera horizontal, lo que estábamos hablando anteriormente, que aparecían los ejemplos de los buses, que aparecía un bus de 2 pisos, que es la escala horizontal, que es la escala vertical, perdón, y la otra, si tenemos múltiples buses, significa que es una escala más horizontal, ¿sí? Horizontal se refiere a duplicar mis servidores. Escala vertical se refiere a maximizar la capacidad de mi hardware existente. Indexación y replicación. Las desventajas: no es adecuado para transacciones complejas, no está pensado para joins de datos, este acrónimo de ACID solo dentro del mismo documento, y bloque la base de datos a nivel de documentos ante cada operación de escritura, ¿sí? Y operaciones de escritura concurrentes entre distintos documentos. La base de datos Redis, que es una base de datos es basado en el almacenamiento clave-valor, almacena todo tipo de datos, ¿sí? Lo que sea. Lo que ustedes se puedan imaginar. Listas, cualquier tipo de dato que ustedes pueden imaginarse, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Más de 100 clientes de código abierto, Java, Python, PHP, C, C++, C#, JavaScript, etcétera, etcétera. Desempeño increíblemente rápido, dado que los datos se almacenan en memoria. Se almacenan en memoria, versatilidad y facilidad de uso, incorpora varias herramientas que facilitan y aceleran el desarrollo de operaciones para publicar mensajes en canales que se entregan a suscriptores, lo que es ideal para sistemas de chat y mensajería. Permite replicación y la persistencia, y además admite replicaciones asíncronas mediante la que los datos se replican en numerosos servidores. ¿Cuáles son las desventajas de esto? En caso de no disponer de persistencia física, todos los datos que maneja nuestra aplicación tienen que caber en memoria, por lo que reduce los casos de uso donde podemos utilizarla. La ventaja de Redis es que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? La ventaja es que los datos se van a manejar a nivel de memoria RAM. La ventaja es esa, ¿verdad? Que los datos van a ser súper fluidos y súper rápidos. Por eso dice que la ventaja son para casos de uso, por ejemplo, de mensajería instantánea o de chat o de chatbot, maravilloso. La desventaja es que si no se dispone de una persistencia física, pues es problema, porque se pierden los datos. Ahora vamos a pasar al último, que es Cassandra. Es distribuido y basado en un modelo clave-valor de código abierto que está escrito en Java, ¿sí? Permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Este sistema gestor pues, fue creado por Facebook y ellos lo utilizan dentro de su arquitectura. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero que es open source. Pero vienen inversiones comerciales, ¿sí? Igual que MongoDB también. Allá mencionaba que no tiene soporte en línea, pero hay una versión de paga que si ustedes, pagan, tienen un cierto soporte técnico. Usa CQL, que es similar a SQL, tolerante a fallos gracias a que posee la replicación de datos y no sigue un patrón maestro-esclavo, sino que es P2P, que significa que si un nodo se cae, el servicio continúa trabajando sin ningún problema, y escala linealmente.
Y por último, permite la replicación en varios data centers, que eso es muy bueno. La desventaja es que en sistemas donde tenemos muchas transacciones, debido a que el dato está distribuido, penaliza mucho la escritura y actualización de datos. O sea, que a mayor volúmenes de datos y a mayor nodos tengamos distribuida esta base de datos, pues será muchísimo más lento. Entonces, nuevamente, vamos a practicar. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Ustedes van a tomar captura de pantalla a esto y después lo van a responder, ¿sí? Eso lo van a responder en WhatsApp, al igual que los casos de estudios anteriores. Entonces, ese caso de estudio 1 dice que un estudiante está desarrollando una aplicación de seguimiento a pedidos en línea como parte de un proyecto académico. Debe elegir la base de datos más adecuada para respaldar su aplicación. Imaginemos que la aplicación de seguimiento de pedidos en línea requiere un alto rendimiento y escalabilidad, así como la capacidad de gestionar transacciones complejas y realizar consultas relacionadas. Entonces la pregunta es, ¿cuál elegirías? Solo recuerden que solo hemos visto 3, o sea, 3 sistemas gestores de base de datos no relacionales. Y la otra pregunta es, ¿por qué? Entonces, preguntas bien sencillas. Y bueno, acá solo quiero hacer nada más como una especie de acotación. Esto es como parte práctica. Entonces, si quieren, yo eso siempre lo voy a terminar grabando. Pero si ustedes quieren, porque ya nos pasamos de tiempo, ya ahorita estamos cumpliendo 1 hora. Si ustedes quieren, se pueden salir de la sesión y después más adelante lo ven. Entonces, esta práctica se refiere a lo que estábamos hablando anteriormente, que es conectar nuestro shell de Linux. Tenemos nuestro WSL, ¿verdad? Dentro de nuestro WSL aparece la shell de Linux. Entonces, configurar prácticamente GitHub, loguearnos a nuestra plataforma de GitHub y conectarlo vía SSH, que es un protocolo. Prácticamente eso. Y también quiero hacer un anuncio más, que es la publicación de 2 cosas. Número 1 es la publicación de nuestro repositorio oficial. Entonces aquí, por ejemplo, ya hicimos la sesión 1, ¿verdad? Y ya vamos por la sesión 2. Entonces, en la sesión 1, aquí se encuentra prácticamente lo que aparece descrito en el video. En el video número 2, que es construyendo la infraestructura. Entonces, para la gente que es muchísimo más avanzada y no quiere perder tiempo en ver las explicaciones del video, solo puede ir siguiendo el paso por paso. Y aquí está descrito en este archivo .md, que se refiere a un Markdown, ¿sí? ¿Qué más hay acá? También en la sesión 1 he subido las diapositivas que estuvimos viendo en el taller que tuvimos del sábado, en la sesión que tuvimos del sábado, ¿sí? En la sesión 2, ¿qué es lo que hay? Bueno, primero están las diapositivas, ¿sí? O sea, las diapositivas que acabamos de ver ahorita, acá están. Y lo siguiente es la configuración de WSL de la terminal de Linux con respecto a GitHub, utilizando un método de autenticación por medio de SSH, ¿sí? Entonces SSH dice que es una clave SSH, también conocida como clave de autenticación SSH. Es un mecanismo de seguridad utilizado en el protocolo SSH o Secure Shell para establecer una conexión segura y autenticada entre dos sistemas como un cliente y un servidor. El ejemplo ahí que ponía con Oscar, ¿sí? En lugar de utilizar contraseñas tradicionales que pueden ser más vulnerables a ataques de fuerza bruta o phishing, las claves SSH ofrecen una capa adicional de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, la idea de ahorita es que ustedes que están viendo, bueno, o que están acá presenciales, o que van a ver la grabación, es que abran su terminal de Linux y primero lo que van a hacer es generar una clave SSH, ¿sí?
Entonces, ¿cómo sabemos si ya tenemos una clave SSH? Primero vamos a ejecutar este comando de acá. Entonces vamos a listar absolutamente todo lo que hay dentro de este directorio. Por ejemplo, a mí me aparece todo esto de acá. Si a usted ya le aparece esto de acá, que se llama id-rsa y id-rsa.pub, significa que usted ya tiene generado una clave de SSH. SSH tiene dos claves. Una clave privada, que es con la que su sistema de clientes se va a quedar, y una ID o una clave que es pública. Entonces esa clave pública la vamos a configurar con nuestro GitHub, ¿sí? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces lo segundo es, si no tiene su clave pública y su clave privada, la va a generar. ¿Cómo la va a generar? A partir de este comando de acá. Este comando de acá es prácticamente, vamos a utilizar el comando sshkeygen, que va a generar una nueva clave, utilizar eso, que le vamos a poner con nombre RSA, y eso se refiere a es B de binario y que va a utilizar un código binario de 4096 bits, ¿sí? Y después va a utilizar como clave prácticamente su correo. ¿A qué correo se refiere este? Al correo con el que usted se loguea o con el que usted creó su login en GitHub, ¿sí? Entonces eso. Y todo eso va a ir entre comillas. Entonces usted aquí va a poner su correo. Por ejemplo, mi correo es kenneth-cruz@outlook.com, ¿sí? Y después de eso le da enter. Aquí le va a pedir, le va a decir algo como ingrese una frase, que esa es una frase de seguridad. Puede darle enter, pero por cuestiones de seguridad póngale una frase que sería como la clave de autenticación a partir de estas claves SSH. Entonces, por ejemplo, le pone algo, sí, algo sencillo, pero algo que usted recuerde, porque esa clave es súper esencial para poder autenticarse a la hora de clonar un repositorio, a la hora de hacer un git push, a la hora de hacer un commit, lo que sea. Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado. Después de eso se le pedirá ingresar una clave que puede continuar presionando, puede saltarse ese paso presionando la tecla Enter, ¿sí? Después de eso lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro servicio de SSH Agent utilizando este comando de acá. Entonces solo vamos a copiar y pegar y le damos Enter. Lo que va a aparecer ahí es un ID del proceso. Después de eso vamos a agregar nuestra clave privada. Y también le damos Enter. Nos habíamos quedado por acá que simplemente es agregar nuestra clave privada al SSH, al servicio del SSH, ¿sí? Luego de eso agregar una nueva clave SSH a su cuenta de GitHub. Primero va a copiar la clave pública SSH en su portapapeles. Eso lo va a hacer por medio por medio de la terminal. Entonces primero va a verificar que ya tenga creada su clave privada y su clave pública de SSH utilizando el comando de list y utilizando este flag que es A y L. Y aquí está, ¿verdad? Le debe aparecer estos dos de acá. Si no le aparece el ID RSA que corresponde a su clave privada y el ID RSA.pub que corresponde a su clave pública, pues probablemente tenga algo malo. Después de eso, vamos a instalar algo que se llama el Xclip, que lo que hace este paquete es copiar algo desde la consola, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es copiar una salida, la vamos a copiar y la vamos a mantener en el clipboard, ¿sí? Ya van a ver para qué. Entonces, solo siguen esto, sudo apt-get install y el nombre del paquete que se llama Xclip. Después cat
se enviaron una serie de imágenes que corresponden a los comandos básicos que se utilizan acá que se utilizan, perdón, en la shell de Linux. Entonces con cat se puede visualizar el contenido de un documento. Yo no lo voy a hacer acá porque bueno, esa es mi clave pública y eso es totalmente personal. Pero si utilizamos todo este comando, todo esto de acá, cat, esta dirección de acá, eso de acá significa que va a ir específicamente donde se encuentra el archivo de mi clave pública que acabamos de generar, que es por medio del SSH. Luego esta placa, este símbolo de acá, que este pipe, ese símbolo se llama pipe, significa todo lo que me está generando de acá me lo vas a pasar para este otro lado, ¿sí? Vas a hacer como un procesamiento de todo este flujo de acá, me lo vas a redireccionar para acá. Nuevamente, este comando de acá lo estamos utilizando prácticamente para copiarlo, lo estamos copiando en memoria, ¿sí? Entonces le damos enter, cheque, ¿verdad? Prácticamente toda nuestra clave pública la estamos copiando en memoria, ya la tenemos en memoria, cheque, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestra página de GitHub, vamos a iniciar sesión. Después de eso, en la parte superior derecha de cualquier página de GitHub, haga clic en su foto de perfil y luego en configuración. Acá como aparece en esta imagen. Que sería ir acá, se van a la parte de configuración y después de eso se van a la parte de settings. Después en la sección de acceso de la barra lateral haga clic en clave SSH y GPG. Entonces acá está, miren, en la barra izquierda SSH y GPG, le dan clic. Después de eso le dan al botón de New SSH Key y después se recuerdan lo que hicimos con este comando de acá, ¿verdad? Entonces ustedes solo nada más le agregan un título al campo título y después donde aparece la parte de la clave, ahí solo le dan control V y se va a pegar específicamente la clave pública que corresponde a todo lo que hemos generado por medio del comando del protocolo SSH, ¿sí? Después de eso seleccionan el tipo de clave que vamos a estar utilizando, que es Authentication. Después en el campo clave, bueno, pegue su clave pública, que es lo que acabamos de realizar por medio de este comando de acá. Después solo hacemos clic en agregar clave SSH y bueno, si se le solicita clave de confirmación de su cuenta de GitHub, pues solo la ingresa y ya, ¿no? Macizo. Entonces ya hemos terminado con la segunda parte, que corresponde a agregar una nueva clave SSH a su cuenta de GitHub. Y por último, bueno, solo queda probar su conexión nada más SSH. Entonces, si todo ha salido bien hasta el momento, vamos a ejecutar este otro comando de acá. Entonces aquí me pide a mí colocar la clave. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban configurando SSH les pidió como una clave, que es precisamente eso, una frase? Ellos le llaman una frase. Entonces ustedes van a ingresar esa frase, ¿sí? Si todo ha salido bien, les va a salir este mensaje de acá, que les va a decir hola y les va a salir el nombre del usuario. Ha sido autentificado, ¿sí? Y después les dice todo esto de acá, macizo, ¿sí? Luego de esto, con su editor de texto favorito, abra el archivo, todo esto de acá. Se hará con el editor de texto Nano. Lo vamos a hacer con Nano porque ya viene dentro de las funcionalidades de la shell de Linux, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es copiar este comando de acá. Vamos a colocar, yo voy a limpiar la pantalla. Vamos a colocar Nano, después la dirección, la ruta y el nombre del archivo que nosotros vamos a crear. En este caso sería config. Entonces listo, a ustedes les va a aparecer todo esto vacío. Entonces se van a regresar específicamente a este archivo de acá, que es ese markdown que yo les he preparado. Van a copiar esto de aquí tal cual como está, van a copiar,
se van a regresar a su editor Nano y le van a dar control V. Le va a pegar todo esto de acá, ¿sí? Después de esto vamos a presionar la combinación de teclas control O, que es para guardar el archivo, control O. En la parte de acá abajo lo que les está diciendo es que cuál es el nombre que ustedes le van a dar a ese documento. Entonces simplemente le dan enter. Y para salirse del editor Nano simplemente van a presionar la combinación de teclas control X, ¿sí? Control X para salir. Listo. Y ya con eso ya terminamos. Por último vamos a reiniciar el agente de SSH. Vamos a hacerlo por medio de este comando de acá. Lo presionamos y check. Ya se ha reiniciado su agente de SSH. Hay algo que quiero mencionar, que es esto de acá. Agregamos esta clave privada al agente SSH, porque este agente SSH es un servidor, es un servicio que siempre se está ejecutando. Entonces cuando nosotros nos conectemos a GitHub, GitHub le va a pedir esa clave privada. Va a ser como esa conexión entre la clave privada que tiene su servidor aquí local con respecto a la clave pública que está alojada ahí en GitHub. Entonces ellos se van a comunicar de alguna manera, ellos van a hacer match y cheque, ¿verdad? Al final lo que les va a pedir es esa frase que ustedes ya configuraron. Entonces hasta acá queda este video. Bueno, solo queda nada más mencionar la parte que ya está publicado el proyecto de la clase. Entonces por favor échenle un ojo. Acá está especificado absolutamente todo. Entonces espero que ustedes me hagan algunas preguntas y con respecto a él. ¿Sí?